Contienda por la educación con Carlos Ornelas. La Auditoría Superior de la Federación acaba de presentar el recuento de daños del ciclo escolar pasado, de la falta de condiciones sanitarias para un regreso seguro a clase de los estudiantes de educación básica hasta su retroceso en lectura y matemáticas. Sobre este tema escribe en las páginas editoriales de Excelsior nuestro compañero y amigo Carlos Ornelas, especialista en educación, y vamos a hablar con él, como todos los miércoles, sobre este artículo suyo. ¿Cómo estás, querido Carlos? Muy bien, mi querido y estimado Pascal. Por fortuna, te mando un abrazo y muchos saludos al auditorio. Oye, cuéntame, ¿qué te pareció el informe? ¿Cuáles son los puntos que tú destacarías? El informe es muy detallado, realmente señala muchas fallas. Destaqué primero que la Auditoría Superior de la Federación lo más grave es que reseña la pérdida de aprendizajes con base en una prueba que hizo la misma Secretaría de Educación Pública. Ujú. La pérdida de aprendizajes en matemáticas, en lectura. Si acaso en secundaria, en primero de secundaria, no se perdió tanto en lectura, y eso pudiera explicarse porque muchos de los alumnos tenían acceso a Internet durante la pandemia. En matemáticas, la caída fue brutal, del 8,1% de un año a otro. No habla del abandono escolar, pero sí lo menciona, que porque no hay presupuesto, no se puede saber, no se pueden conocer las dimensiones. La cita textual es: en lectura, los alumnos muestran una reducción de los aprendizajes de 20,9 puntos porcentuales al pasar de 70 plus al segundo a 49,7. A ver, En déjame matemáticas, detenerte ahí. ¿Significa que olvidaron cosas que ya habían aprendido o significa que en no efecto, continuaron el proceso de aprendizaje y por lo tanto no están a la edad que tienen en el nivel que debieran? viendo la disminución de sexto año, puede ser que también haya lo que algunos pedagogos llaman desaprendizaje. Ujú. Lo que no pudieron, como no lo practicaron, como no lo hicieron, olvidaron cómo sumar, dividir fracciones, por ejemplo, en matemáticas. Pero la caída es brutal. También, y me extraña en lectura porque, si bien es cierto, según las encuestas y también estudios que se han hecho, nuestros alumnos no son buenos lectores de novelas, de estudios, de periódicos. Sí leen bastante en Internet, pero cuestiones chafas en las redes o lo que sea, pero sí leen. Aún así, el grado cayó de 8,2 grados porcentaje el aprendizaje Ujú. en lectura. Entonces eso es terrible, y claro, las pérdidas se dieron en los tiempos de la pandemia, pero la crítica que hace la Auditoría Superior de la Federación es que la SEP y el gobierno no destina presupuesto para estudiar y subsanar estos males. Y bueno, ya lo hemos comentado en otra parte, ¿no? La SEP no está dedicada a resolver los problemas que están detectados, Ujú. ni a tratar de recuperar a los niños que abandonaron, sino que se enredó de lleno en lo del nuevo plan de estudios, que paró la Corte por una demanda de... Pero aún así, y es la confusión que se crea porque en las entidades federativas, aquí lo relato, en Durango, en Coahuila, en contraste, dicen, no, pues es que sí va a ser. Y en Durango ayer empezó la marcha por la nueva escuela mexicana, con estudiantes de primaria, de secundaria y parafernalia y todo lo demás. Y en Coahuila lo pones en pausa porque dice hasta que no quede claro. Y en otros estados también, uno revisando los periódicos locales, dice, bueno, ¿qué va a pasar? En Ujú. Guanajuato dice, no, 960 son muy poquitas, digo, 30 escuelas aquí en mi estado son muy pocas. Vámonos por 100 o más escuelas, ya pensando en que sí se va a hacer el plan piloto.
porque la Secretaría, a pesar de que el presidente dijo que respetaba la decisión de la Corte, la Secretaría insistió en que vamos a ver, se va a refutar, estamos viendo estas posibilidades, y se supone que iba a empezar este lunes, ayer, el piloteo, pero bueno, está la confusión. A ver, déjame volver sobre los efectos de la pandemia. Yo me había quedado con la impresión, no sé si equivocada, antes de este informe de la Auditoría Superior de la Federación, que la SEP no tenía un diagnóstico, lo cual, pues sin duda era grave. Y al no tener un diagnóstico, pues no se puede hacer nada por solucionarlo. Pero resulta que sí hay un diagnóstico, por lo menos a lo mejor somero, pero finalmente sí existe un diagnóstico sobre qué es lo que se perdió, qué se dejó de hacer en la pandemia. El problema que veo ahora, y tú me corregirás si lo que estoy diciendo está equivocado, es que no hay algún programa para superar estas deficiencias. En efecto, no hay programa para superar las deficiencias y estábamos en la creencia, no solamente tú, sino también nosotros en la comunidad de investigadores de la educación, de que por más que se decía que se hiciera un diagnóstico, la SEP sí lo aplicó, le llamaron evaluación diagnóstica formativa, quién sabe qué, y lo aplicó a todos los alumnos que llegaron, porque bueno, fue el 40 y tantos% de las escuelas que se abrieron en agosto de 2021. No todas se abrieron, pero todas las que se abrieron, a todos los alumnos que estaban presentes se les aplicó el examen. Fueron más de 100,000, o sea que es muy representativo de cómo está el asunto. La SEP no lo dio a conocer, lo da a conocer ahora la Auditoría Superior de la Federación. ¿Por qué no lo dio a conocer? Pues a lo mejor hasta por vergüenza o porque no tiene estrategias para solucionarlo, ni fondos. ¿No? La crítica que hace la auditoría, y es muy dura en esta censura, dice que ni la SEP ni los gobiernos de los estados canalizan recursos, o no recuerdo el término legal que utiliza la auditoría, pero no tienen recursos para atacar este problema. Y los conmina a que lo hagan. Entonces ese es el asunto. Pues sí, Y parecería, sí, yo te iba a preguntar justo eso, ¿por qué la SEP no había dado a conocer esto y por qué tenemos que enterarnos por la Auditoría Superior de la Federación? Pero bueno, bien comentas que ahora es un tema de recursos que no existen para poder remediar lo que está mal, lo que se perdió en la pandemia. Entonces, por lo visto, pues siguen los efectos de la llamada austeridad republicana sobre la educación pública. sí, peor, más todavía. Ahora es pobreza franciscana, Correcto. que es mayor reducción de cosas. Es terrible. No quiero ser fatalista, Ujú. pero parece ser que uno de los apotegmas de la ley de Murphy, de que si algo puede salir mal, saldrá mal, o la versión más radical, nada es nunca tan malo que no puede empeorar, ilustra la política educativa de este gobierno. Ahora, ¿por qué no lo dio a conocer? Esto habría que preguntarle al entonces secretario de Educación Pública, Delfina Gómez. ¿Qué conclusión sacas, Carlos? Parece que va en relación con Murphy. Parece que el gobierno formuló esta política educativa bajo la inspiración de Murphy, porque vamos de mal en peor. Y eso que Esteban Moctezuma Barragán, el 14 de enero, cuando hizo un gran discurso sobre la educación, remató: lo mejor está por venir. Bueno, Carlos, pues nos quedamos sin duda preocupados con lo que estamos Muy viendo. preocupados, es preocupante, es terrible. Y la cosa es que, bueno, es terrible. No solo es el futuro individual de cada niño, que de por sí es algo que debiera preocuparnos, sino pues el futuro de México, el futuro de la sociedad. Te agradezco, Sí, Carlos, te mando un abrazo. un abrazo, hasta luego, mi amigo. Gracias, ahí está Carlos Ornelas todos los miércoles aquí en la primera emisión.